El tema de hoy es estructura atómica. ¿Qué quiere decir estructura atómica? Como su nombre dice, estudiar la estructura del átomo. En realidad es el estudio del átomo. Entonces, para iniciar, ¿qué cosa es el átomo? Hemos leído muchísimos conceptos de átomos. Podemos decir que el átomo es una micropartícula, ¿no? También decimos que es la porción más pequeña en que se puede dividir a un elemento químico, manteniendo sus propiedades. ¿Por qué se dice esto? Porque, si bien es cierto, ustedes saben que el átomo lo podemos dividir. El átomo se parte, se puede dividir, pero ya no mantiene su identidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no mantiene sus propiedades. O sea, ya no hay, por ejemplo, un átomo de oro, si lo dividimos, ya no representa el átomo en sí, de oro, sí va a representar al elemento, a oro. Es como un ejemplo, ¿no? Este término de átomo proviene de una voz griega, átom, ¿sí? Átomo. ¿Qué es lo que significa átomo? Átomo significa sin división. ¿Ya? Eso es, podríamos decir, lo que es el átomo. Pero el átomo tiene dos partes fundamentales: el núcleo y la zona extranuclear. Primero vamos a hablar del núcleo. Ustedes saben, el átomo, esta parte central es el núcleo. Está ubicado en el centro del átomo, ¿no? Y lo envuelve la otra parte, la zona extranuclear o nube electrónica también lo llamamos. ¿Qué características tiene el núcleo? Representa el 99,8% de la masa total del átomo. Es decir, entonces, que la masa del núcleo es la masa del átomo. ¿Por qué? Porque la masa de la nube electrónica es despreciable, no cuenta, en otras palabras. Entonces, esto es muy importante. Cuando se haga ejercicios de masa del átomo, todo, en realidad estamos viendo la masa del núcleo, que representa la masa del átomo. La otra característica principal del átomo es que contiene aproximadamente 200 partículas subatómicas. O sea, eso quiere decir que dentro del núcleo hay esas 200 partículas más pequeñas dentro del núcleo. Pero las más importantes y las más representativas son los protones y los neutrones, ¿ya? Los protones y los neutrones. Para aclarar, los protones es la parte positiva de todo el átomo. Entonces, ¿dónde se encuentra la parte positiva de un átomo? Dentro del núcleo, ¿ya? Los neutrones no tienen carga eléctrica. A estos dos juntos, protones y neutrones, se les denomina o se les llama nucleones fundamentales. Nucleones, porque están dentro del núcleo fundamentales, porque son los más importantes, los más representativos. Esta parte del núcleo fundamental lo he subrayado. ¿Por qué? Porque en algunos exámenes de admisión no te ponen protones, sino nucleones fundamentales. Después de esto también vamos a ver a quiénes o qué se representa como nucleones fundamentales. Esto es el núcleo a grandes rasgos. La zona extranuclear, ya decíamos, es la parte que envuelve al núcleo. Igual, la característica fundamental de la nube electrónica es que constituye el 99,8% del volumen de todo el átomo. El volumen del núcleo en este caso es despreciable. Es todo lo contrario lo que sucede con la masa. El núcleo representa la masa de todo el átomo, pero la nube electrónica representa todo el volumen del átomo. Y en esta parte de la nube electrónica solo existen o solo podemos encontrar a uno o más electrones que giran alrededor del núcleo a grandes velocidades. Aquí tenemos la representación de un átomo, donde estamos representando al núcleo. Aquí vemos representado con un signo positivo a los protones. Vuelvo a reiterar que la parte positiva de todo un átomo está dentro del núcleo. A eso se le llama protón.
y acá es que tiene sin carga es el neutrón. Y a los electrones que están en la nube electrónica girando alrededor del núcleo, ¿no? A estas tres partículas se le dicen partículas subatómicas, ¿ya? Partículas subatómicas. A los tres. Y solo a los dos que están dentro del núcleo, los protones y neutrones, nucleones fundamentales. Todos estos términos hay que estar familiarizándonos porque son muy importantes. Ahora, ya estudiando parte por parte, primero vamos a estudiar al núcleo, representación del núcleo. En algunos textos o libros se les dice núcleos. En forma general, para hacer ya ejercicios, se le representa como una E. ¿Qué es E? Es el símbolo del elemento químico. En forma general estamos diciendo. A la parte de aquí arribita, en la parte superior izquierda de este símbolo, está la A. Abajo está Z, aquí está N y aquí está Q. Por ejemplo, A es el número de masa. A eso me refería, ¿no? Que cuando vamos a representar, es la masa del núcleo o la masa del átomo. El número atómico. Y N es el número de neutrones. Q, como vemos acá, es la carga eléctrica. Puede ser positiva o negativa. Eso lo vamos a resolver después. ¿Qué cosa es entonces el número atómico? Se representa con la letra Z, llamada también carga nuclear. Nos indica el número de protones, o sea, la parte positiva del átomo. Entonces, una primera fórmula que sale de acá es que el número de protones es Z, el número atómico. Esa es nuestra primera formulita que deducimos entonces. Para átomos neutros cumple nuestra segunda formulita, esta formulita conocida como el PES. ¿Ya? Es la primera formulita conocida como el PES. ¿Qué quiere decir para átomos neutros? Quiere decir esta parte, ¿no? Que los números de protones deben ser igual al número de electrones. Eso es un átomo neutro. O sea, las cargas positivas deben ser igual a las cargas negativas. O sea, la cantidad de protones debe ser igual a la cantidad de electrones en un átomo neutro. ¿Ya? Esa es la principal característica con esta primera formulita. Número de masa que representamos A, llamado también número de nucleones fundamentales. ¿Por qué decimos nucleones fundamentales? Porque es la suma. Esto de acá, vamos a graficar acá, nos sale nuestra tercera formulita, también conocida ya, la formulita llamada ASNO, ¿no? Ustedes recuerden, por eso A va a ser igual a la suma de su número atómico y número de neutrones. De esta formulita podemos deducir, se deduce ya despejando, podemos deducir que Z va a ser igual al número de masa menos número de neutrones. O también que el número de neutrones va a ser igual a A menos Z. Pero esta formulita ya sale de nuestra fórmula general ASNO. Por favor, esta formulita es muy importante. Con esta fórmula vamos a resolver ejercicios. Aquí va la carga, ¿no? La carga eléctrica ya cuando se convierte en ion. No se preocupen, en la próxima clase vamos a hacer esto de iones. Como puede ser positivo o negativo esto. Hasta acá tiene la parte teórica. Ahora vamos a hacer los ejemplos. ¿Cómo implica esta información para resolver ejercicios? ¿Qué significa entonces esta fórmula para poder hacer ejercicios? Lo voy a explicar de esta parte. El primer ejemplo, por ejemplo, nos dan esta información del aluminio. Su número de masa sería 27 y su número atómico sería 13. Entonces, ¿cuál es la información que yo voy a sacar? Que A es 27 porque está ubicado acá, como hemos hecho acá. A está acá, Z acá, N acá y su carga, ¿no? Carga no lo vamos a ver hoy día, el resto sí. Entonces, Z ¿cuánto es? 13. Pero N, ¿cómo deduzco? Aquí está para decir N, ¿ve?
N es igual a menos Z. Entonces, esto va a ser, reemplazando datos, A es 27 y N es 13. ¿Cuánto me sale? 14, ¿no? Entonces, el número de neutrones es 14. ¿Qué he utilizado? He utilizado ASNO. Solo que ASNO he despejado N, porque no tengo el valor de N acá. N estaría acá, ¿no? Así, sin saber su valor. Además, estamos diciendo, utilizamos el PES. ¿Qué cosa es acá? Z es esto, por favor, ¿ah? Z. Este es el valor de Z. Pero por PES, yo digo que el número de protones también es 13. Y el número de electrones también es 13. ¿Ya? Por esta formulita. Z es 13, es igual a electrones, es igual a protones. Por eso digo que acá el número de protones es 13 y el número de electrones también es 13. Entonces, con esta información, yo saco todos estos datos. Si no han entendido, hacemos con otro elemento. Con el sodio. Igual acá. Mira, aquí ya no me está dando Z, sino me da número atómico y número de neutrones. Entonces, ¿qué voy a hallar aquí? Z, ¿no? Aquí voy a hallar Z. Entonces, ¿qué datos tengo yo? Tengo A. ¿Dónde va A? Aquí, ¿no? Aquí en la parte superior. ¿Cuánto vale A? 23. Número de neutrones es 12. ¿Qué me falta hallar? Z. Pero Z, ¿cómo Z tengo acá? Z es igual a A menos N. Reemplazo datos. Z va a ser igual a ¿cuánto vale? 23. N, ¿cuánto vale? 12. ¿Cuánto sale esto? 11, ¿no? Entonces Z vale 11. Si yo veo que aquí Z vale 11, esto quiere decir que el número de protones también es 11 y el número de electrones también es 11. ¿Por qué? Porque esto me indica esto, ¿no? ¿Qué he utilizado? El PES. Esta pequeña formulita, ¿no? El PES, que está acá. ¿No han entendido? Entonces, tenemos aquí un tercer ejemplo. Aquí, como ven, ya no me da A. Mi incógnita aquí va a ser A. Pero tengo 20, es número atómico, y 20 también es su número de neutrones. Entonces pongo los datos, Z vale 20, N también vale 20, y A, ¿cómo es? ¿Cómo saco? Igualito saco de ASNO. A es igual a Z más N. Reemplazo datos, A va a ser igual a 20 que es Z, más 20 que es N, sale 40. Ya tenemos el número de masa que vale 40. Pero además, ¿cuánto es el número de protones? ¿Cuánto sería el número de protones? Aquí está diciendo 20, ¿no? Si Z es 20, también hay 20 protones. Este es para un elemento neutro igual a 20. ¿Cuántos electrones? 20. Ya entendemos los datos que nos dan y cómo podemos hallar. Aquí tenemos ya un cuarto ejercicio ya un poco con incógnita. Me dice, me da simbología general de un elemento. Y me dice hallar A, Z, número de electrones y número de protones. Ustedes ven acá, todo esto ya es A, todo esto es Z y todo esto es Z. O sea, el número de masa es 4 por X menos 2. Número atómico sería 3X y número de neutrones sí tenemos 16, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a aplicar acá? Igualito, la misma formulita, ASNO. Vamos a aplicar. ¿Cuánto vale A? Todo esto. Pongo el valor de A. Sería 4 por X menos 2 será igual a Z. ¿Z cuánto vale? Está en este ladito. Vale 3X.
más 16. Lo terminamos acá. Ustedes ya, esta es una expresión algebraica, ustedes ya dominan álgebra. ¿Cuál sería? Resolviendo esto. 4x menos 8 va a ser igual a 3x más 16. Una ecuación algebraica de primer grado con una sola incógnita, fácil de resolver. Este 3 que está sumando acá va a pasar al otro miembro de la ecuación con signo negativo. Quedaría entonces 4x menos 3x. Igual, tenemos acá 16. Este 8 que está restando pasa a sumar al otro miembro de la ecuación. ¿Cuánto sale acá? Aquí solo sale x. ¿Y aquí cuánto sale? 24. ¿Habremos terminado de resolver el ejercicio? No, porque a es igual a 4x menos 2. ¿Cuánto vale a? Reemplazo el valor de x. X es 24. Menos 2, 22. Por 4, 88. Si no lo han entendido, ustedes lo repasan. Entonces, ya tengo el primer valor. A. Seguimos acá. Z. ¿Cuánto valdrá? Vale 3x. Pero puedo reemplazar x. ¿Cuánto vale x? 24. ¿Cuánto sería z? 3 por 4, 12. Va una 3 por 2, 6, 7, 72. Ya tengo el siguiente valor. Por P, entonces, por esta formulita, yo digo que número de protones también vale 72 y número de electrones también vale 72. Ahí les dejo estos dos ejercicios para los chicos que están en nivel más avanzado, pueden resolverlo esto. Seguimos con el núcleo. ¿A qué se refiere con tipos? Ciertos átomos tienen características semejantes. A eso se trata. Esas semejanzas vamos a estudiarlos hoy día. El primero son los isótopos. Como ven, la P acá está resaltada, de otro color más grandecito. Ahorita van a entender por qué. Su definición sería de isótopos, son átomos del mismo elemento químico que tienen igual número atómico. Igual número atómico se refiere a Z, ¿no? Ya saben, pero diferente número de masa. En este caso hemos tomado al carbono. El carbono, su número atómico es 6. Son 3 isótopos del carbono. Ahí está. Dice, tienen igual número atómico. 6, 6, 6. Cada uno de estos isótopos del carbono tiene su número atómico 6. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en que su número de masa. 12, 13 y esto es 14. Como consecuencia de esto van a tener diferente también número de neutrones. ¿Cuánto sería acá? Sería 6, sería 7 y aquí sería 8 el número de neutrones. ¿Ya? Como estamos diciendo que tienen igual número atómico, Z666, entonces, ¿qué es lo que tienen igual acá? Este 6 que me indica también que el número de protones es igual a 6, ¿no? Aquí también el número de protones es igual a 6 y aquí también el número de protones es igual a 6. Como ven, eso está resaltado acá. P de protones, P es igual también. Si Z es igual, P también es igual. Por el peso, ¿no? A eso se refiere los isótopos. Son átomos del mismo elemento químico, en este caso en nuestro ejemplo el carbono, y su número atómico es 6. Su número de protones también es 6. Es por eso que aquí P es igual en estos tres casos. ¿Ya? Como referencia, este es el carbono 14, que se utiliza para determinar la antigüedad de restos fósiles cuando se encuentran, y dice, no, mediante el carbono 14 a determinar la antigüedad. Este es el elemento que se utiliza para ese análisis, el carbono 14.
El siguiente tipo de núcleos es el isóbaro. Por analogía, acá la A está resaltada de otro color. Dice, son átomos diferentes de diferentes elementos químicos. Ya no son iguales, son diferentes acá, pero que tienen igual número de masa. O sea, A aquí es igual. Entonces, del calcio, el número de masa es 40. Si son estos dos isóbaros, esto también es 40. A eso se refiere el ejemplo. Aquí esto es, su número atómico es 20 y de largo es 18. Por consecuencia van a tener igual los números de electrones diferentes. ¿Cuánto sería acá? Un número de electrones 20 y aquí sería, perdón, aquí sería 22. ¿Ya? Esa es la diferencia. Para recalcar o para redondar esto, tenemos que entender que aquí este 20 es número atómico. Pero esta información también me da, ¿no? El número de protones es igual a 20. Y aquí el número de protones es igual a 18. Aquí el número de electrones también es 20. Y aquí el número de electrones también es 18. Lo único que es igual entre estos dos átomos diferentes es su número de masa, que es 40. Entonces, estos dos son isóbaros. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, para que quede claro, es del cromo y del manganeso. ¿Cuánto es del cromo su número de masa? Es 55. Si estos dos son isóbaros, esto también es 55. ¿Ya? Eso es lo que tienen que entender en los átomos isóbaros. Son diferentes los átomos, pero tienen igual número de masa. ¿Ya? Para terminar, esto es 24, su número atómico, y esto es 25. Entonces, sus números de neutrones, ¿aquí cuánto sería? Para hacer esto, se aplica ASMO también, ¿no? A, Z, más N. En todos los casos utiliza ASMO, por favor. Pues para este primero, despejo N, no tengo N, sino despejo N, va a ser A menos Z. N, para el primer caso, para cromo, sería 55 menos 24. ¿Cuánto sale? 1 y 31. En este caso sería 31 y por consecuencia aquí sería 32. ¿Ya? Vuelvo a repetir, siempre vamos a utilizar esta formulita. ¿Ya? Eso es importante para nosotros. Seguimos con el tercero. Como ven, isótonos. Entonces, N está resaltado ahí. Por analogía, yo les digo, entonces el número de neutrones es igual en estos átomos. ¿Cuál es la distinción? Son átomos diferentes de elementos químicos, pero que tienen igual número de neutrones, N. Entonces, para este ejemplo hemos tomado el nitrógeno y el carbono, pero no es cualquier carbono, es el carbono 13, para cuestiones de 13. Y del nitrógeno es 14, este es 7, y ya sabemos que este es 6. Aplicamos ASNO a los dos, va a ser 14 menos 7, 7, 13 menos 6, 7. Como ven, la relación que existe entre estos dos es que sus números de neutrones son iguales. Estos dos elementos son isótopos. Esto es fácil de entender. Vamos a hacer ejercicios después, no se preocupen. Ya hemos visto los tres tipos de núcleos. También existen los iones. ¿Qué es un ion entonces? No es más que otra cosa que estos mismos átomos. Como ven acá, el calcio puede ser un ion, el argón puede ser, el carbono puede ser un ion, el cromo puede ser un ion, el nitrógeno puede ser un ion, el carbono puede ser un ion.
Pero ¿cómo se forman? Estos iones se forman cuando estos átomos pierden o ganan electrones. Simplemente es eso. Por eso existen de dos tipos, los que pierden y los que ganan. A los que pierden se les dice catión porque se cargan positivamente. ¿Qué es un catión? Es un ion positivo que se forma porque un átomo pierde uno o más electrones. Entonces, aquí vamos a determinar cómo, por qué. Si estamos diciendo aquí, se forma porque un átomo pierde, ¿cuánto pierde? Pero me determina esto. Aquí 3, ¿qué me decía aquí 3? ¿Cuántos electrones hay? También hay 3 acá. Lo único que varía en un ion, del elemento neutro al ion, son los electrones. Su número atómico sigue siendo el mismo. Si aquí su número atómico es 3, Z es 3, aquí también Z va a ser 3. Lo único que varía, ya les he dicho, son la cantidad de electrones, nada más. Dice pierde. ¿Cuánto pierde? Pierde 1. Entonces pierde un electrón. Si aquí tenía 3 electrones y pierde 1, su número de electrones sería 2. Lo voy a explicar, solo para este caso, cómo se forma esta carga eléctrica más 1. Esta información también me dice que hay 3 protones, ¿no? Las cargas positivas son 3, lo voy a hacer aquí gráficamente. Son 3 cargas positivas, los protones. ¿Cuántos electrones hay? 3 electrones, lo voy a hacer 3 electrones. Esto positivo neutraliza este negativo, este positivo, este negativo, este positivo. Por esto es un elemento neutro. Aquí, ¿cuántos protones tiene? Exactamente, tiene 3 protones. Esto lo grafico, ¿no? Tiene 3 protones. ¿Y cuántos electrones tiene esto? Solo tiene 2 porque ya perdió. Perdió 1. Como ven, estos 2 a 2 se neutralizan. Y este 1 que viene acá es lo que se pone. El protón solo que queda se pone acá. De esa forma se pone este numerito. ¿Cuántos protones hay? Hay 1 libre, entonces este libre se pone acá. Lo mismo sucede acá. Para llegar acá ha perdido, ¿no? ¿Cuántos electrones pierde? Esto me indica el servicio, ¿no? Entonces pierde, ¿cuánto? Pierde 2 electrones. Su número atómico sigue siendo 12 acá, pero el número de electrones, ¿cuánto es acá? 12. El número de electrones acá. Si aquí tenía 12, pierdo 2, o sea, le quito 2 electrones, ¿cuántos electrones voy a tener? Aquí solo 10. ¿Cuántos protones? Tengo 12. ¿Aquí cuántos protones tengo? 10. 12 protones. Los números de protones no varían. Lo único que varía, hemos dicho, ¿qué dice acá? Bien claro, dice cuando gana o pierde electrones, nada más. ¿Ya? Entonces, aquí ha perdido solo electrones, aquí también solo ha perdido electrones. El número atómico sigue igual, el número de protones sigue igual. Lo único que ha variado son los electrones. Igualito acá. Seguimos con anión. ¿Qué son los aniones? Es un ion negativo y se forma cuando un átomo gana uno o más electrones. En este caso, ya gana. El número atómico, como hemos visto en el ejemplo, sigue siendo el mismo, 9. Pero aquí, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 9, me indica. ¿Cuántos protones? También tiene 9. Aquí, ¿cuántos electrones tendrá? Hemos dicho cuando gana, entonces aquí gana. ¿Quién me indica cuánto? Este me indica cuánto. Ha ganado un electrón. ¿Cuántos electrones tendría acá? Si inicialmente tenía 9, si ha ganado 1, va a tener 10 electrones. Pero el número de protones sigue siendo el mismo, 9. No varía. Ojo, el número atómico y el número de protones sigue siendo el mismo.
sea átomo neutro o ion. Lo único que varía son la cantidad de electrones. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, lo voy a hacer acá, ¿ya? A su costado. ¿Cuántas cargas positivas tiene? 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántas cargas negativas tiene? También tiene 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Como tienen la misma cantidad, todos estos se neutralizan, por eso es un átomo neutro. Pero aquí ya no. ¿Cuántas cargas positivas tiene? Solo tiene 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántas cargas negativas tiene? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí hay 9. Neutraliza solo a 9 cargas negativas. 9 a 9 se neutralizan. Y este que queda suelto es lo que se escribe acá. Menos 1. ¿Ya? ¿Cuántas cargas negativas hay? Hay menos 1. De esa forma se pone esos numeritos, las cargas de cada ion. Entonces, acá, igual, ¿no? Es menos 3. El nitrógeno tiene Tienes ¿cuántos electrones? Tiene 7. 7. ¿Cuántos protones? 7 igual. 7 también. Hemos dicho que para formar un ion negativo, un anión, Tiene que ganar. gana. ¿Cuánto? 3 Tres. electrones. Si aquí inicialmente, Tiene si ha ganado 3, tenía 7, ¿cuántos electrones hay? 10. ¿Cuántos protones hay? 7. Siguen siendo 7. ¿Ya? Igualito, ¿no? Tiene 7 cargas positivas, 7 cargas negativas. Aquí 7 cargas positivas, 10 cargas negativas. 3 cargas que sobran se escriben. ¿Ya? lo mismo. Esos son los iones. Especies isoelectrónicas. ¿A qué se refiere con especies isoelectrónicas? Son átomos o iones que tienen igual número de electrones. Por ejemplo, el neón 10, ¿cuántos electrones tiene? 10. Tiene 10 electrones. Tiene 10 electrones. Este 8 electrones. tiene 8 electrones inicialmente, pero para convertirse en ion, un anión divalente, ha ganado 2 electrones. ¿Cuántos electrones tiene acá? 10. También tiene 10 electrones. El flúor inicialmente tenía 9 y ha ganado 1. ¿Cuántos electrones tiene acá? 10. 10 electrones. Entonces, el neón neutro tiene 10 electrones, el oxígeno como ion negativo 2 tiene 10 electrones, el flúor como ion negativo tiene 10 electrones. Estos 3 elementos son isoelectrónicos. ¿Por qué? Porque tienen 10 electrones cada uno de ellos. A eso se refiere especies isoelectrónicas, igual cantidad de electrones. Hasta aquí hemos acabado la parte teórica. Vamos a resolver 2 ejercicios y en la próxima clase resolveremos más ejercicios y en la próxima clase serán las tareas. Terminamos con estos 2 ejercicios para poder resolver. Vamos a aplicar lo que hemos estudiado hoy día. Dice, si en un átomo, la forma general es un átomo que representa cualquier átomo, su número atómico es 18. Es isóbaro con el calcio, isóbaro. Que tiene el mismo número de masa. Muy bien, Eduardo, número de masa, entonces. Ahí estaría resaltado, ¿no? Entonces, para resolver, El calcio tiene 40. pongo acá calcio, 40 y 20. Dice que estos dos son isóbaros, 18. Me pide hallar el número de neutrones o sea, me está pidiendo N acá. Esta es mi incógnita, no sé. Pero, por este dato de isóbaro, entre estos dos, Tiene 40. entonces, este elemento E también tiene 40. Esa es la clave para resolver entonces. Para E aplico asno. Z más N. Donde N va a ser igual a menos C. Despejando. N va a ser igual a ¿cuánto es?
40. Y Z es 18. ¿Cuánto sale N? ¿Cuánto sale N? 22. 22. Ya está resuelto. ¿Pero por qué resuelto ese? Por este datito. ¿Ya? Por ese dato de isótono. Igual acá dice, se tiene al cloro iónico. O sea, este es un anión. Es isótono. ¿Qué se refería a isótono? ¿Cuál resaltábamos? Que tiene igual número atómico. N resaltábamos acá. ¿Qué era N? Número de neutrones. Entonces me dice hallar el número de masa del cloro. De esto me están pidiendo su número de masa. Pero acá yo tengo el cloro negativo 1, 17. Con el azufre que es 16 y 34 también menos 1. Una preguntita, chicos. ¿Importará para este ejercicio estas cargas? ¿O influirán en algo la resolución? Analicen, piensen. No van a influenciar en nuestro ejercicio. Se van a dar cuenta por qué. Porque tiene. Me dice, si el cloro tiene 17 y es isótono con el azufre, hallar número de masa del cloro. O sea, me está pidiendo esto acá. Perdón. Me está pidiendo. Esta es nuestra incógnita. Igualito, por este dato, yo voy a hallar N acá. ¿Cuánto valdría N acá? ¿Lo hacemos o directo ya puede? N va a ser igual a menos Z. Este viene de asno, igualito que acá arriba. Entonces, N va a ser igual a 34 menos 16. N, ¿cuánto va a ser entonces? 8, 18, ¿no? ¿Está bien? ¿Me corrigen? 18. Aquí es 18. Si esto es 18 y estos dos son isótonos, aquí también es 18, por ese dato. Entonces aquí aplico asno. Sí, otra vez. Sería A, Z más N. Reemplazo datos. ¿Cuánto sería? 17 más 18 igual a 35. Resuelto el ejercicio. Esa es mi respuesta.